Hola y bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver cómo crear un proyecto en .NET 8 MVC utilizando la consola y cómo desplegarlo en un servidor IIS en Windows. Este proceso es esencial para cualquier desarrollador que quiera entender cómo llevar sus aplicaciones web a un entorno productivo. Entonces vamos a darle. Antes de empezar, vamos a crear una carpeta donde vamos a tener nuestro proyecto. Le colocaremos Project MVC. Bueno, en este punto vamos a abrir la terminal y vamos a verificar que tenemos todo lo necesario para crear un proyecto en net 8. Para ello vamos a darle el comando .NET --version. Tenemos la versión 9. Entonces, .NET -info. Con esto podemos ver todo lo que tenemos instalado dentro de los SDK de .NET. Tenemos el SDK 8 y dos versiones del 9. Y los runtime para otras versiones, la 6, la 8, etcétera. Bueno, entonces ya vemos que tenemos para crear un proyecto en net 8. Vamos entonces a crear nuestro proyecto. Dentro de esta carpeta vamos a empezar a crear nuestra solución. Entonces vamos con el comando .NET new sln, vamos a darle un nombre. Le colocamos -n y el nombre, o le podemos colocar -name. Y le vamos a colocar my web app mbc. Bueno, en este punto se nos creó una solución, pero esta solución está en blanco. Entonces, después de crear nuestra solución, vamos a crear nuestra carpeta source donde vamos a tener nuestros proyectos. Entonces vamos a crear el directorio make directory src source. Bueno, dentro de source vamos a crear nuestro proyecto. Ingresaremos a source y crearemos .NET new MVC para que nos coja este patrón de diseño. Vamos a darle el nombre a nuestro proyecto, que será web app, y bueno, colocámosle MVC y le vamos a especificar el framework. También podemos hacerle -framework o solamente -f, y le diremos que va a ser en el 8.0. En este punto ya hemos creado nuestro proyecto dentro de la carpeta source. Bueno, ahora vamos a agregar este proyecto a nuestra solución. Entonces salimos, un directorio arriba a nivel de la solución, y vamos a agregarlo .NET a la solución, agregarle nuestro proyecto que está dentro del recurso, y pues le damos el nombre. Hay que colocarle el path donde está el archivo csproject o proc, pero lo podemos especificar o no, pues no habría ningún lío en ello.
ya por defecto él buscaría dentro de ese directorio qué archivo sería el .csproj. Bueno, ya que tenemos nuestro proyecto y lo hemos agregado a nuestra solución, podemos ir a correrlo para ver que esté funcionando. .NET run -project, le haremos la ruta para que ejecute. Esperemos que termine de compilar. Y que nos muestre el puerto. Bueno, se activó el antivirus. Después le agregaremos la excepción. Nos dice que está corriendo en el puerto localhost 5110. Abrimos cualquier navegador. Y vemos que está funcionando nuestro proyecto. Terminamos esta ejecución. Si queremos ver su código, ejecutamos este comando para que se abra dentro de nuestra Visual Studio. Y aquí podremos ver en el taller framework la versión de nuestro proyecto. Tener en cuenta que es importante agregar pruebas unitarias a nuestro proyecto. Entonces vamos a crear un proyecto de pruebas usando XUnit. Para ello vamos a cerrar acá, vamos aquí a la terminal y vamos a crearlo primero entraremos a la carpeta source, que es donde estamos manejando nuestros proyectos. Vamos a crearlo con el comando .NET new XUnit, le damos un nombre, vamos a agregarle el mismo nombre que tiene nuestro proyecto, web app mbc, pero con el .t, para identificar que es un proyecto para las pruebas. Y se instaló correctamente, pero no le dimos nuestro, no le dimos qué versión del framework. Por ende, pues teniendo yo el SDK 9 instalado y por defecto, podría haberse hecho en ese framework. Igual es retrocompatible con Net 8, no habría ningún problema. Ahorita lo ejecutamos para ver cómo se comporta. Ahora vamos a agregar este proyecto a la solución también. Entonces salimos en directorio .NET, a la solución, agregarle el proyecto que se llama web mbc.t. Bueno, en este punto vamos a ver cómo va nuestro código. Bueno, en este punto recordar que el proyecto test pues debe hacer referencia al proyecto principal para las pruebas.
Entonces vamos a agregarle esa referencia y después abrimos con Visual Studio Code del proyecto, miramos qué versión se nos creó y le agregamos algunas pruebas unitarias. Entonces, vamos a agregarle la referencia. Entramos a Source, le vamos a decir .NET App y le vamos a dar cuál es el proyecto principal, bueno, principal no, el proyecto que necesita la referencia, entonces es el de text. Entonces vamos a decirle que web.txt, aquí obviamente pues podemos agregar la ruta completa con el nombre del archivo de project, pero no es necesario porque el SDK lo reconoce. Bueno, entonces tenemos el proyecto que lo necesita y qué referencia necesita. Referen y necesitamos el proyecto original. Con esto agregamos la referencia y ya lo tenemos. Abrimos nuestro proyecto y continuamos a verificar. Entonces teníamos que, aquí están nuestros dos proyectos, la solución. Teníamos que el proyecto de test fue creado en net 9, pero igual, como les dije, es retrocompatible, no debería tener ningún problema. Tenemos nuestra clase para los test unitarios. Y bueno, aquí tenemos la estructura de nuestra aplicación principal MVC. Vamos a agregar una nueva carpeta que se llame Service, Servicios, donde vamos a crear una clase. Vamos a agregarla de este modo, nueva clase de C#. Vamos a darle el nombre de, bueno, déjamelo como nuevo servicio, New Service. Estos, estos using no son necesarios. El namespace lo podemos ubicar en una sola línea y formateamos. Bueno, en esta clase vamos a hacer un método con el que vamos a hacer o probar los test unitarios. Entonces para ello vamos a darle que sea público, que devuelva un entero, que sea una suma y bueno, el autocompletado nos ayuda acá. Un entero A, un entero B y retorna la suma de ambos. Eso es todo lo que vamos a tener en este servicio. Vamos al proyecto de test unitarios y entonces ya tiene el decorador fax que nos indica que es un método de prueba y vamos a hacer el arrange donde vamos a declarar nuestra clase, a instanciar nuestra clase servicio. Entonces var service is igual a new service
Aquí nos falta el namespace de new service. Entonces aquí vamos a venir a darle un using, digamos cuál es el namespace de nuestra clase servicio, y ya nos reconoce nuestra clase. Bueno, ya la tenemos. Vamos con el siguiente paso y le vamos a decir que el resultado es igual al objeto que ya tenemos con el método sum, y le pasamos pues los argumentos que necesita. Y en la validación vamos bueno, a verificar que lo que nos devuelve el método es exactamente un 3. El resultado va a ser 3. Nos va a comparar por medio de el igual. Si esto es correcto, pues entonces el método de prueba pues va a aprobarse. Vamos a hacer otro método. Los nombres deberían ser más descriptivos. Podríamos hacer aquí add, bueno, no es un add, el método se llama zoom, entonces va a retornar returns correcto, retorna, bueno, el resultado correcto. Aquí también el método zoom, y le vamos a pasar parámetros negativos. Entonces le podemos decir que le vamos a pasar números negativos, pero que el resultado también va a ser correcto. Ok, bueno, entonces instanciamos nuevamente la clase, le pasamos un -2 y otro -2, y en el hacer tenemos que -2 y -2 debería ser -4. Estos son los métodos con los que vamos a probar nuestro código del proyecto principal. Vamos a probar con esas dos pruebas que este método funcione. Son los dos casos o los dos escenarios que hemos preparado para ver si pasan las pruebas y si todo funciona correctamente a pesar de ser diferente versión del framework. Recordemos que el proyecto principal es 8 y el de pruebas es 9. Ya estando en la terminal, estamos dentro de Source, podemos darle, si nos salimos al directorio principal donde está la solución, donde test empieza a compilar y nos debe dar los resultados de las dos pruebas y si pasaron respectivamente. Aquí vemos que entonces el test se realizó correctamente, demoró 3 segundos y tenemos un total de 2 pruebas con errores 0 y correcto 2. Entonces tenemos el proyecto funcionando, las pruebas funcionando
y lo que viene es subirlo a nuestro servidor IIS. Recordemos cómo está funcionando nuestro proyecto, .NET Run, menos project, le damos la ruta para ver el contenido y aquí lo tenemos. Solamente un mensaje welcome, la pestaña home y la pestaña de privacidad. Bueno, lo detenemos y esto mismo es lo que vamos a publicar en nuestro IIS. Previamente, pues ya tengo aquí una máquina virtual donde tengo instalado el IIS y tengo un sitio agregado para este proyecto que está saliendo por el puerto 8090. En estos momentos ese puerto nos está mostrando un contenido básico que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es ver que tenemos de ese archivo, de lo que nos está mostrando, tenemos un HTML y una imagen. Y vamos a ver que esté funcionando correctamente. Entonces, esta es la red externa fuera de mi máquina virtual. Dentro de mi máquina virtual, como vieron, está funcionando. Entonces vamos a probarlo desde la red externa, la red comercial, desde otro equipo. Vamos a verificar que todo esté bien. Y por aquí tengo la dirección IP de mi máquina virtual y le indicamos el puerto por donde está saliendo la información. Listo. Entonces ya tenemos que está funcionando también fuera de nuestra máquina virtual. Lo que debemos hacer es pasar nuestros archivos y configurar el hosting bundle para que el IIS soporte nuestra aplicación en .NET 8. Entonces, para ello, podemos pasar los archivos primero. Vamos a borrar estos que tenemos acá. Vamos a ir a nuestro código. Puede ser por esta consola o por la que teníamos. Y lo que vamos a hacer es darle el comando para publicar nuestro proyecto. Entonces vamos a darle el comando .NET publish. Verificamos dónde estamos en source. Le podemos dar .NET publish dentro del proyecto para que nos publique los artefactos y los DLL dentro de la carpeta bin, o bien podemos generar una nueva carpeta donde los acomode. Entonces, en este caso, saldré al directorio principal, le voy a decir que me publique el proyecto que se llama Web App MVC, la configuración que sea modo release y que me lo publique dentro del directorio que voy a llamar publish o publish 123 para que lo podamos ver ahorita donde se genera, que va a ser dentro de la raíz, exactamente en el directorio donde estoy. Esperamos entonces que empiece a compilar. Ya la compilación está lista. Si podemos ver acá el listado, ya tenemos una carpeta que se llama publish 123. Y aquí están
todos nuestros archivos. Lo que vamos a hacer es comprimirlos a un zip y pasarlos a nuestra máquina virtual. Vamos a copiarlos, control C, y a pegarlos dentro de nuestra máquina virtual. Vamos a extraerlos. A la carpeta raíz y ya tenemos todos nuestros archivos. Pero, aunque ya están acá, vamos a detener el proyecto, vamos a darle iniciar y aunque ya están ahí nuestros archivos de .NET 8, al IIS no le hemos indicado cómo lee estos archivos, este framework, este SDK. Entonces lo que vamos a hacer es descargar el runtime de hosting para que el servidor pueda interpretar qué archivos son y pues nos pueda dar el contenido que tiene. Para ello vamos a darle sdk.net 8. Aquí dentro de las descargas tenemos que verificar primero que sea para Windows y lo que estamos buscando no es el SDK sino el Hosting Bundle, que es este dentro del runtime. El runtime nos sirve para ejecutar código de .NET. El SDK es el Software Development Kit, es el kit completo para el desarrollador, para crear el desarrollo desde cero. El runtime ya pues no lo va a permitir leer y vamos a descargar para Windows el Hosting Bundle. Ya lo tenemos descargado, lo vemos en la carpeta de descargas y lo ejecutamos. Los términos y licencias, instalar. Esperamos que esté. Por el momento no demora mucho. Listo, ya está completa la instalación. Cerramos, miramos a ver si es suficiente o debemos reiniciar el IIS. Y no fue necesario reiniciar el IIS. Ya, como ven, se nos muestra la página y el proyecto que tenemos en Net 8. Con esto hemos concluido el video de cómo desplegar y cómo crear por consola y por los comandos de .NET nuestra aplicación. En los próximos videos estaremos viendo lo que es el despliegue en este servidor, pero por medio de los pipelines, lo que es con Continuous Integration y Continuous Deployment. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.